Amigos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hoy, 9 de febrero 2019. No nos vemos desde el domingo pasado. Dicho sea de paso, vamos a vernos este domingo también a las 8:30 de la noche porque hay varios temas que debemos conversar. En esta oportunidad, lo que voy a tocar solo y exclusivamente es la ley que acaba de pasar el estado de Nueva York sobre el aborto en el último trimestre, o lo que le llaman late term abortion. He estado buscando esa noticia, esa información en la prensa local. No hay. No existe. No se dice, no se habla, nadie conoce que en los Estados Unidos está ahora permitido abortar criaturas hasta los 9 meses. Estoy leyendo las noticias de ambos lados, ¿no? Uno del New York Times que dice que Trump se equivocó cuando hizo el discurso que le llaman State of the Union, ¿no? Es el discurso anual que da el presidente de los Estados Unidos al Congreso cuando termina o empieza un nuevo término, ¿no? Un nuevo periodo. Entonces, en estos momentos están, si no me equivoco, febrero, estamos siempre dan estos discursos. Y Trump se declaró en contra totalmente sobre esta ley que acaba de pasar el estado de Nueva York y que el estado de Virginia también quiere imponer en su localidad, ¿no? En su estado. Entonces, el New York Times saca un artículo por una tal Pan Belloc, ¿no? Que dice que qué cosa es el aborto de último término. En realidad dice que se considera que el niño o el feto, porque no le dicen niño sino el feto, tiene una viabilidad, es decir, que puede sobrevivir, ¿no? A partir de las 24 semanas de embarazo y que antes no tiene capacidad de sobrevivencia. Entonces, los abortos, después del juicio de Roe and Wade en 1973, se dio que antes de las 23 semanas de embarazo, pues se podía abortar perfectamente porque eso no era un ser humano, sino era un conjunto de células parasitarias, ¿no? En el cuerpo de la mujer. Ok, entonces, según el New York Times, dice el late term o el aborto del último trimestre es una frase que se usa, ¿no? Para darle una mala fama al aborto después de las 24 semanas, ¿no? En la definición médica, el uso de último trimestre o periodo después de las 24 semanas se refiere a los embarazos, ¿no? Que están más allá de la fecha de nacimiento. Se supone que un niño, un bebé, tiene 40 semanas de crecimiento dentro del vientre materno. Entonces, cuando pasa de las 40 semanas, 41, 42, entonces ahí recién se aplica el late term, o sea, un embarazo alargado. Pero eso no es lo que dice la ley de Nueva York. La ley de Nueva York lo que ha hecho es extender, ¿no? Extender el aborto hasta
los 9 meses. Es decir, si el niño o la niña está dentro del vientre materno, la madre tiene derecho a abortarlo, sea cual sea la fecha, ¿no? En un principio se dijo las 24 semanas porque se suponía que el niño, el feto, como les llaman los abortistas, el feto no sentía dolor, ¿no? Que el sistema neurálgico no estaba totalmente desarrollado, que por lo tanto no sentía dolor y entonces ahí se podía dar el aborto. Ahora, con esto de último trimestre, el aborto del último trimestre, bueno, la criatura ya está viva, está completamente formada, lo único que falta es que tenga un poco más de fuerzas, ¿no? Porque una criatura de 7 meses puede nacer perfectamente, claro que va a ser un poquito más débil, 8 meses igual, y casi 9 meses perfectamente sale la criatura, la ponen en una incubadora y vive, ¿no? Bueno, en este caso los pueden abortar. ¿Cómo harán los médicos? No tengo la idea, pero ya se podrán imaginar. Si una criatura de 6 meses o 7 meses nace de un parto natural prematuro y la criatura puede sobrevivir, quiere decir que esa criatura nace viva. ¿Me pueden decir qué es lo que deben hacer los médicos entonces para que esa criatura nazca muerta? Porque eso es lo que tienen que hacer. Bueno, el siguiente, este artículo está escrito en inglés en el New York Times. Se los voy a dejar, como siempre les dejo yo a ustedes los enlaces. Quizás algunos puedan leerlo o buscar algún tipo de traducción, ¿no? Porque en realidad sí es necesario estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo en otros países con relación a este tema que es tan importante para nuestra civilización. En el otro extremo, es decir, el New York Times está totalmente a favor de este tipo de aborto. En cambio, la Conferencia Católica del Estado de Nueva York, ¿no? Está totalmente en contra. Obviamente, yo también estoy completamente en contra. No puede ser pues que en un país que se supone que sea civilizado se den este tipo de crueldades, ¿no es cierto? Y entonces dice que en realidad lo que están haciendo los legisladores en el estado de Nueva York es simple y llanamente alargar, porque ya la ley está dada. Lo único que han hecho es alargar el periodo de aborto de 23 semanas y que en algunos casos inclusive se saltan las 23 semanas y van más allá, según el médico, ¿no? Porque el médico es el que determina si la vida de la mujer está o no en peligro. Si está en peligro, aborta a la criatura. ¿Quién decide eso? Porque lo puede decidir el médico, pero la paciente puede convencer al médico. O la gente del Estado, los oficiales del Estado, las psicólogas o las asistentes sociales, los asistentes sociales pueden obligar a los médicos a realizar ese tipo de operaciones, porque la ley los ampara. Entonces, en este caso, la Conferencia de Católicos dice, por ejemplo, que la ley que se está dando en estos momentos no solamente le da capacidad a los médicos de decidir, sino que ahora también hay otros profesionales, o bueno, gente que está al tanto de este tipo de procedimientos para realizar los abortos, ¿no? Dice, por ejemplo, esta ley da poderes a
los que no son doctores para realizar abortos. Por ejemplo, practitioners, ¿cómo se llaman practitioners? No son practicantes, sino profesionales, ¿no? Pueden ser enfermeras, pueden ser asistentes de médico, pueden ser, ¿cómo le llaman? Midwives, comadronas, ¿no? Y otro tipo de gente allegada al área médica, ¿no? Como cualquier tipo de persona que tenga alguna especialización en medicina, ¿no? Por ejemplo, estudiantes de medicina, que no son médicos, ¿no? Estudiantes de enfermería. Esa gente también puede realizar, de acuerdo a esta ley, ¿no? También puede realizar abortos. Bueno, en general siempre lo han hecho, ¿no? Porque las comadronas son las que antiguamente hacían los abortos. Que hay que también conocer la historia sobre los abortos. El aborto no es nada nuevo. El aborto se ha realizado por miles de años antes de Cristo. Hay algunas técnicas de abortos que son horrorosas, no las voy a contar. Ustedes búsquenlas en internet, pero son realmente brutales, bestiales, de bestias, ¿no? Se utilizaban también algún tipo de veneno, ¿no? Que producía el aborto. También se utilizaba la succión, esa era otra forma de aborto. En realidad, el aborto, como digo, no es una práctica que sea del siglo XIX, siglo XX. Se ha dado por miles de años. En la época de los egipcios se tiene registro de cómo se realizaban los abortos en esa época. Entonces, no estamos hablando de nada nuevo. Lo que aquí estamos hablando es de que estamos regresando al salvajismo. Estamos regresando en la historia. El aborto se penalizó a partir del cristianismo. A medida que las civilizaciones iban incorporándose a las culturas cristianas, la gente se daba cuenta que el aborto era imposible de realizarse de acuerdo a la nueva mirada, a la nueva visión de mundo, a la nueva visión de hombre que el cristianismo ofrecía. Porque el quinto mandamiento es no matar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en el siglo XX? El siglo XX para mí es se podría decir, la cumbre, ¿no? el epítome de una degradación que viene de 3 siglos atrás, desde la época del siglo de las luces, ¿no? El siglo de la razón. Que yo, la verdad, es que no sé con qué cara los historiadores podemos decir que ese es el siglo de las luces, cuando lo que ha sucedido es que estamos cayendo cada vez más y más en un salvajismo brutal, como este que acaban de dar en Nueva York, que se puede abortar una criatura hasta los 9 meses. Y eso es lo que está sucediendo desde el siglo XIX. Empezó con estos embriones de feminismo a finales del siglo XIX, pero que era un feminismo que tenía razones de ser, porque la mujer no tenía ciudadanía, no tenía voz. Ahí sí, esos eran derechos que sí eran inherentes a la mujer como persona humana. Pero luego comenzó a irse ya hacia el otro lado. Margaret Sanger,
o Sanger, como se quiere decir en inglés, ¿no? Esa mujer fue un eugenicista, racista hasta la remaceta. Para ella, el aborto estaba exclusivamente dedicado o debería ser aplicado a las razas inferiores, a los negros, a los eslavos, por ejemplo, a los italianos, ¿no? que estaban llegando. Esa gente sí merecía ser abortada. Que no eran pues raza superior, no eran raza caucásica, que en ese caso las mujeres caucásicas debían tener más hijos. Margaret Sanger es la pionera de los abortos, la pionera de Planned Parenthood. Ella fue la que impulsó Planned Parenthood. Y eso ha ido decayendo, ha ido degradándose hasta el extremo de que ahora, en el 2019, estamos regresando, ¿cuántos miles de años? Egipto, 7.000 años. Estamos regresando 7.000 años en la historia de la humanidad. Nos estamos convirtiendo nuevamente en esos habitantes de hace 7.000 años. No hemos avanzado 1 milímetro. Si leemos los papiros que existen hoy en día sobre medicina de la época, y que dicho sea de paso, los médicos estaban obligados a verificar si es que era comprensible el aborto. Ojo, en Egipto no se hacía así nomás. No se hacía así nomás, porque los médicos eran sacerdotes, y los sacerdotes estaban haciendo sacrificios de animales, no de humanos, a los dioses. Entonces, ojo, tampoco era así de fácil, pero hoy en día estamos viendo que cualquier persona va a cualquier hospital en Nueva York, a cualquier hospital del estado, pide un aborto de una criatura de 7 meses que está en el vientre materno, y el médico o la gente que está ahí está obligada a realizarlo. Porque dicho sea de paso, no existe la objeción de conciencia, que en algunos estados sí se da. Creo que son en la mayoría de los estados de Estados Unidos. No estoy muy segura. Pero hay objeción de conciencia. Porque si uno objeta por conciencia, es decir, yo no puedo participar en este aborto porque va en contra de mi religión, puede perder el puesto. Fácil. Eso se llama chantaje. Entonces, los profesionales de todo tipo están chantajeados por la ley. Afortunadamente, de lo que estoy leyendo aquí en este artículo de New York State Catholic Conference, dice que los abortos han ido decreciendo, ¿no?, constantemente a partir del 2008, que por ejemplo en el 2008 se dieron 118.381 abortos. En el 2015 solamente fueron 86.000, mira que haya uno nomás ya suficiente, pero bueno, 86.627, o sea que hay una baja de 30.000. Y continúa, porque estos números son del 2015, ¿no? Estas estadísticas. Ahora estamos en 2019, no sabemos cuánto más ha bajado, porque sí, el aborto está bajando, porque la ciencia avanza, la gente se entera
la gente que se interesa, por supuesto, se entera, y eso hace que tomen conciencia. Nosotros debemos también tomar conciencia. Aquí en el Perú hay leyes estrictísimas sobre el aborto. ¿Que les dan la vuelta? Sí, yo sé que les dan la vuelta. Y no solamente en clínicas privadas, también en los hospitales del Estado. ¿Y qué me van a decir con la bestialidad que hubo en la época de Fujimori, con las esterilizaciones forzadas, ¿no? ¿Que eso no fue salvajismo? Por supuesto que fue salvajismo. Entonces, amigos, estas noticias yo las voy a seguir dando porque debemos estar enterados, totalmente enterados. No podemos cerrar los ojos. Estas barbaridades se dan y no están lejos, están muy cerca. Y hay mucha gente que tiene mucho interés aquí en Latinoamérica y aquí en el Perú a que nosotros no seamos pueblo lleno de niños, de jóvenes, la esperanza, porque ellos son la esperanza. Claro que lo son, por supuesto que lo son. Los niños no son el futuro, los niños son el presente. Esos niños a su vez van a tener niños. Por eso es que los niños son el presente. El futuro son los niños de los niños. Bueno, amigos, esta que sea una clarinada, un aviso, difúndanlo, por favor, porque no hay noticias sobre lo que está sucediendo en el mundo. Y si está sucediendo en los Estados Unidos, tengan toda la seguridad que en Europa, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y en Asia más, ¿eh? Yo no hablo de Asia porque no conozco mucho, pero yo sé que en Asia, en Japón, el aborto es legalizado totalmente. Pero me imagino que esa debe ser una de las causas por las cuales se están quedando sin niños, se están quedando sin gente. ¿Verdad? Se están quedando sin gente. Y están dando incentivos para que la gente se case y tenga hijos. Como dije, aquí los dejo, amigos. Ya nos estamos viendo, no se olviden. Estamos en YouTube. Hagan like, suscríbanse al canal, compartan el video, hagan comentarios. Estoy también en Facebook, exactamente lo mismo. Compartan, comenten, Twitter. Y bueno, no sé hasta qué punto voy a estar en Google Maps hasta que Google Maps ya desaparezca. Pero mientras tanto, en todas las plataformas que acabo de decirles, estamos para seguir luchando por este Perú que tanto amamos. Que tengan ustedes muy buenas tardes y ya nos vemos el domingo a las 8:30 de la noche. Este domingo que viene, que sería mañana, 10.